la subdelegación del gobierno, el padre tenía denuncias por malos tratos. 65. No es un número, son nombres silenciados. Niños asesinados por sus padres en España, desde que en 2013 se contabilizan los menores víctimas de violencia de género. Hoy, cuando la sociedad ya mira de frente esta herida, se proyecta una ley que tipificará la violencia vicaria no solo por el crimen que ya es, sino por la devastación que representa. Buenas tardes. Una niña de 6 años y su padre han sido hallados sin vida en una vivienda de la localidad malagueña de Campillos. Leonor fue una niña de Campillos que fue asesinada por su padre en el primer régimen de visitas. Cuando se separó de su padre, la madre, Pilar, le dijo: te voy a dar donde más te duele. Y es recurrente esta frase que utilizan los maltratadores, que utilizan las violencias vicarias sobre sus hijos: te voy a dar donde más te duele. Luché 2 años para que este asesinato no quedara en un juzgado de instrucción, sino que se fuera directamente a un juzgado de violencia de género. Era la primera vez que oficialmente se consideraba víctima directa de un caso de violencia de género a un hijo menor de edad. Es inaceptable, es un fracaso social absoluto, ¿no? 65 niños desde Leonor, 10 niños en el año 2024, son cifras que una sociedad democrática no puede seguir conviviendo. Sonia Vaccaro había acuñado el término violencia vicaria, esa que no acaba con la muerte, sino que entierra en vida. Vicario significa como adjetivo que ocupa el lugar de otra persona o que la sustituye. Y acuñé ese nombre y ese concepto precisamente a través del relato de las mujeres víctimas de la violencia vicaria extrema en ese momento, que era el asesinato por parte de sus maltratadores de sus hijas e hijos. Y entonces ahí comencé a darme cuenta que había una nueva forma de violencia contra la mujer que utilizaba a las hijas e hijos como objetos para seguir maltratándola. Pero fue el asesinato en Córdoba de los hermanos Ruth y José por su padre, José Bretón, el que marcó un antes y un después en la toma de conciencia sobre la violencia vicaria. Este abogado llevó la defensa de José Bretón. Ya jubilado, el caso todavía le persigue. Indudablemente es de los asuntos que marcan a las personas, sin lugar a dudas. Crea problemas morales, marca. Sobre violencia vicaria. Desde su experiencia, los 3 valoran que hoy se esté trabajando en un cambio legal. La justicia genera imaginario colectivo, por lo tanto tipificarla ya es decir que es un delito, porque hasta ahora queda como desdibujada, entre comillas, en el marco de una ley orgánica 1/2004. Estaba tipificado de una manera más leve de lo que ahora se va a pretender hacer con la violencia vicaria. Suben las penas, indudablemente suben las penas. Es una forma muy recurrente de ejercer la violencia de género, sobre todo en casos de separación, cuando ya no se puede ejercer de forma directa, se hace a distancia, proyectada a las madres sobre sus hijos. Yo como madre o como mujer no puedo entender que exista una violencia más superior que la que se ejerce a través de los menores. La violencia vicaria es tan cruenta que puede escapar de los muros de la cárcel. La abogada Aurora Genovés representa a Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José. Ha iniciado el procedimiento contra la publicación del libro El odio, donde José Bretón confiesa el crimen que negó en el juicio. Mi cliente ha presentado una denuncia, entre otras cuestiones, por toda la cuestión relacionada con la divulgación de la sentencia del procedimiento en el que sus hijos fueron asesinados. Esto lo está instruyendo ahora mismo el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva, y estamos en el trámite de la investigación, de la instrucción, para ver exactamente hasta dónde ha llegado esto, cuáles han sido los efectos, qué delitos se han cometido. La editorial decidió parar su venta, pero se puede encontrar por más de 1.000 euros en Internet.
El anteproyecto de ley pretende también frenar esas otras formas de perpetuar el daño más allá de la condena. No solamente estamos hablando de la edición de un libro, sino de un reportaje periodístico, de una serie de televisión, publicar en redes sociales. Es decir, es que tenemos ahora mismo todo un panorama dentro de las posibilidades de comunicación amplísimo, que además las tenemos hoy, pero no sabemos lo que pasará mañana o pasado. Es decir, que todo esto se va multiplicando. La posibilidad de hacer daño a la víctima o a las víctimas. Me parece perfecto que se prohíba esta publicación, entre otras muchas cosas, por el daño que esto le puede resultar a las víctimas, porque es todavía volver a reconocer, volver a ver, volver a presentir, volver a tener conocimiento de lo que pasó hace tiempo y que poco a poco se pueden ir superando. En Canarias se ha dictado la primera sentencia en España por violencia vicaria ejercida a través de un animal. Del caso que sacudió a toda la sociedad a la sentencia este año de un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, que habla de violencia vicaria incluso si el daño se causa a la mascota. Podemos hablar de violencia instrumentalizada a través de un tercero que pertenezca al núcleo familiar, o la violencia que se ejerce a los animales domésticos que están en el entorno de la familia. El agresor lo que está buscando es dañarla por interpósita persona o incluso a través de los animales de compañía, porque sabe que eso daña mucho, ¿no? Entonces, intentamos que el anteproyecto de ley lo incluya, y yo esperaría que en la tipificación de la violencia vicaria se considere que está la nueva pareja de estas mujeres también incluido como instrumentos para dañarla. Desde mi punto de vista se dice que es toda relación afectiva con la víctima de violencia o una persona llegada a la persona. Entiendo que cabría perfectamente una segunda pareja, no sé por qué no podría entenderse, ¿no? Porque igualmente es una persona llegada dentro del círculo familiar. En medio de este debate hay quien también se pregunta por qué no se consideran víctimas de violencia vicaria los niños asesinados por sus madres para dañar al padre. Lo que pone el anteproyecto, lo que dice Letante es que estoy leyendo el artículo, el borrador del artículo 173 bis, que va a ser el que define la violencia vicaria. Dice, el que para causar daño o sufrimiento a quien sea o haya sido su cónyuge o persona a la que esté o haya estado ligada, dice la persona. No está diciendo la mujer. No tenemos estadísticas serias de estudios fiables que digan que hay mujeres que asesinan a sus hijas e hijos para dañar a ese hombre. Nosotras sí tenemos cifras y nosotras tenemos la concausalidad y aparte tenemos la declaración del asesino que dice, si hubieses vuelto a mi lado esto no hubiese pasado, te dije que ibas a perder lo que más querías o te voy a arrancar lo que más quieres, etcétera, etcétera. Desde mi posición como fiscal no debo de hablar de eso porque son datos que no tienen ninguna cualificación empírica para hacerse eco de una respuesta, ¿no? Porque las fórmulas de daño son infinitas. Da fe de ello la presidenta de la Fundación Ana Bella, que ayuda a mujeres supervivientes. Muchas mujeres no quieren separarse del agresor porque temen que él después tenga un derecho de visita, custodia, y que ellas no puedan protegerle de esa violencia vicaria, que además en los medios de comunicación solamente salen los casos más cruentos que acaban asesinando al hijo o a la hija. Hay comportamientos que su fin es ejercer violencia vicaria, pero que a lo mejor no son constitutivos de un delito y que es muy difícil que la mujer pueda denunciarlo. Por ejemplo, en mi caso, me trajo a mis hijos y mis hijas a las 2 de la mañana un domingo, cuando tenía que haberlo traído a las 8 de la tarde. Al lunes siguiente empezaban las clases, pero me lo trajo sin zapatos. María Bestar también se ha topado con toda la crudeza de esta realidad durante el rodaje de su documental. Me llamo Ruth, soy víctima de violencia vicaria, tengo 2 hijos asesinados. No estás loca acaba de pasar por el Festival de Cine de Sevilla. Laura le dijo, mire, mis hijos corren peligro. No. Sus hijos tienen que seguir viendo al padre. La única que corre peligro es usted. 2 semanas después lo mató al niño. Y esta jueza sigue ejerciendo
Y Ciar denunció, pues no sé cuántas veces, 15, 20 veces. No le hicieron caso, de hecho la amenazaron, como vuelvas aquí te vamos a quitar la custodia, y asesinó a sus 2 hijas. Si tuviera algo que hacer, me cago en Dios. ¿Y qué haces tú? Con un cortometraje anterior sobre el mismo tema, ya ha recorrido institutos y universidades, cosechando también las experiencias del público. Una reacción se ponen a la defensiva, sobre todo los chicos, y luego después de ver el cortometraje y después de hablar con ellos se abren y siempre se acerca a alguien, siempre. Y en este caso uno de ellos levantó la mano delante de todos los compañeros, que fue muy valiente, y dijo, bueno, te lo agradezco porque yo soy víctima de violencia vicaria, yo he sido uno de esos niños que lo ha vivido, y solo se habla de las muertes de los niños asesinados, pero no se habla de los que, como yo, hemos intentado suicidarnos a raíz de esto. Y se me acercó un señor cuando acabó el coloquio y me dijo, mira, muchas gracias, porque yo no había visto las señales en mi hermana, y mi hermana está bajo tierra, la mató su marido. ¿Cómo ha sido ese encuentro con...? No solamente acaba el problema con el enjuiciamiento de un delito tan importante como el que estamos hablando, hay que hacer un seguimiento de las víctimas, de esas madres, de qué es lo que está pasando, cómo se recuperan o cómo no se recuperan, qué necesitarían, qué apoyos, que, en fin, lo que es una justicia restaurativa, es decir, la víctima tiene que volver a vivir. Es más daño que matarte a ti misma. Por eso los maltratadores lo hacen conscientemente de que no solamente le van a hacer daño al menor o a la menor, pero también a la madre, y un daño irreparable. La violencia vicaria ha existido y existirá siempre, desgraciadamente. Ojalá que podamos acabar con ella, pero se alimenta y se perpetúa por la violencia institucional. Porque las mujeres denuncian, la policía hace su trabajo, la Guardia Civil hace su trabajo y llegan a los juzgados, y muchos juzgados archivan todo y dan custodias a hombres con antecedentes penales. ¿Se encuentra usted bien? En este momento tenemos 12.500 criaturas que, según el sistema Biogen, están en riesgo. Por lo tanto, yo diría que tenemos que actuar, y tenemos 12.500 razones y motivos suficientes como para tipificar precisamente la violencia vicaria y hacer y evitar que eso tenga que ser una cifra más de las que contabilizamos antes como asesinatos, ¿no? Aarón contempló horrorizado cómo su padre asesinaba a su madre en el quicio de la puerta de su dormitorio. Me llamo Aarón, tengo 5 años y el día 23 de septiembre del año 2013 a las 3 de la madrugada acabo de contemplar horrorizado cómo mi padre le ha clavado por sorpresa un arma blanca a mi madre Estefanía en nuestra casa de Málaga. He salido corriendo de inmediato hacia su habitación al escuchar sus gritos para socorrerla. No he podido ayudarla. Desde la puerta, que está justo frente a la mía, la he visto caer de un plomazo. Denuncias por malos tratos. 65. No es un número, son nombres silenciados. Niños asesinados por sus padres en España, desde que en 2013 se contabilizan los menores víctimas de violencia de género. Hoy, cuando la sociedad ya mira de frente esta herida, se proyecta una ley que tipificará la violencia vicaria no solo por el crimen que ya es, sino por la devastación que representa. Buenas tardes. Una niña de 6 años y su padre han sido hallados sin vida en una vivienda de la localidad malagueña de Campillos. Leonor fue una niña de Campillos que fue asesinada por su padre en el primer régimen de visitas. Cuando se separó de su padre, la madre, Pilar, le dijo: te voy a dar donde más te duele. Y es recurrente esta frase que utilizan los maltratadores, que utilizan las violencias vicarias sobre sus hijos: te voy a dar donde más te duele. Luché 2 años para que este asesinato no quedara en un juzgado de instrucción, sino que se fuera directamente a un juzgado de violencia de género. Era la primera vez que oficialmente se consideraba víctima directa de un caso de violencia de género a un hijo menor de edad.
Es inaceptable, es un fracaso social absoluto, ¿no? 65 niños desde el honor, 10 niños en el año 2024, son cifras que una sociedad democrática no puede seguir conviviendo. Sonia Vaccaro había acuñado el término violencia vicaria, esa que no acaba con la muerte, sino que entierra en vida. Vicario significa como adjetivo que ocupa el lugar de otra persona o que la sustituye. Y acuñé ese nombre y ese concepto precisamente a través del relato de las mujeres víctimas de la violencia vicaria extrema en ese momento, que era el asesinato por parte de sus maltratadores de sus hijas e hijos. Y entonces ahí comencé a darme cuenta que había una nueva forma de violencia contra la mujer que utilizaba a las hijas e hijos como objetos para seguir maltratándola. Pero fue el asesinato en Córdoba de los hermanos Ruth y José por su padre, José Bretón, el que marcó un antes y un después en la toma de conciencia sobre la violencia vicaria. Este abogado llevó la defensa de José Bretón. Ya jubilado, el caso todavía le persigue. Indudablemente es de los asuntos que marcan a la persona, sin lugar a dudas. Crea problemas morales, marca. Sobre violencia vicaria. Desde su experiencia, los tres valoran que hoy se esté trabajando en un cambio legal. La justicia genera imaginario colectivo, por lo tanto tipificarla ya es decir que es un delito, porque hasta ahora queda como desdibujada, entre comillas, en el marco de una ley orgánica 1/2004. Estaba tipificado de una manera más leve de lo que ahora se va a pretender hacer con la violencia vicaria. Suben las penas, indudablemente suben las penas. Es una forma muy recurrente de ejercer la violencia de género, sobre todo en casos de separación, cuando ya no se puede ejercer de forma directa, se hace a distancia, proyectada a las madres sobre sus hijos. Yo como madre o como mujer no puedo entender que exista una violencia más superior que la que se ejerce a través de los menores. La violencia vicaria es tan cruenta que puede escapar de los muros de la cárcel. La abogada Aurora Genovés representa a Ruth Ortiz, la madre de Ruth y José. Ha iniciado el procedimiento contra la publicación del libro El odio, donde José Bretón confiesa el crimen que negó en el juicio. Mi cliente ha presentado una denuncia, entre otras cuestiones, por toda la cuestión relacionada con la divulgación de la sentencia del procedimiento en el que sus hijos fueron asesinados. Esto lo está instruyendo ahora mismo el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva, y estamos en el trámite de la investigación, de la instrucción, para ver exactamente hasta dónde ha llegado esto, cuáles han sido los efectos, qué delitos se han cometido. La editorial decidió parar su venta, pero se puede encontrar por más de 1.000 euros en Internet. El anteproyecto de ley pretende también frenar esas otras formas de perpetuar el daño más allá de la condena. No solamente estamos hablando de la edición de un libro, sino de un reportaje periodístico, de una serie de televisión, publicar en redes sociales. Es decir, es que tenemos ahora mismo todo un panorama dentro de las posibilidades de comunicación amplísimo, que además las tenemos hoy, pero no sabemos lo que pasará mañana o pasado. Es decir, que todo esto se va multiplicando. La posibilidad de hacer daño a la víctima o a las víctimas. Me parece perfecto que se prohíba esta publicación, entre otras muchas cosas, por el daño que esto le puede resultar a las víctimas, porque es todavía volver a reconocer, volver a ver, volver a presentir, volver a tener conocimiento de lo que pasó hace tiempo y que poco a poco se pueden ir superando. En Canarias se ha dictado la primera sentencia en España por violencia vicaria ejercida a través de un animal. Del caso que sacudió a toda la sociedad a la sentencia este año de un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria, que habla de violencia vicaria incluso si el daño se causa a la mascota.
Podemos hablar de violencia instrumentalizada a través de un tercero que pertenezca al núcleo familiar, o la violencia que se ejerce a los animales domésticos que están en el entorno de la familia. El agresor lo que está buscando es dañarla por interpósita persona o incluso a través de los animales de compañía, porque sabe que eso daña mucho, ¿no? Entonces, intentamos que el anteproyecto de ley lo incluya y yo esperaría que en la tipificación de la violencia vicaria se considere que está la nueva pareja de estas mujeres también incluido como instrumentos para dañarla. Desde mi punto de vista se dice que es toda relación afectiva con la víctima de violencia o una persona llegada a la persona, entiendo que cabría perfectamente una segunda pareja, no sé por qué no podría entenderse, ¿no? Porque igualmente es una persona llegada dentro del círculo familiar. En medio de este debate, hay quien también se pregunta por qué no se consideran víctimas de violencia vicaria los niños asesinados por sus madres para dañar al padre. Lo que pone el anteproyecto, lo que dice detrás es que estoy leyendo el artículo, el borrador del artículo 173 bis, que va a ser el que define la violencia vicaria. Dice, el que para causar daño o sufrimiento a quien sea o haya sido su cónyuge o persona a la que esté o haya estado ligada, dice la persona. No está diciendo la mujer. No tenemos estadísticas serias de estudios fiables que digan que hay mujeres que asesinan a sus hijas e hijos para dañar a ese hombre. Nosotras sí tenemos cifras y nosotras tenemos la concausalidad y aparte tenemos la declaración del asesino que dice, si hubieses vuelto a mi lado esto no hubiese pasado, te dije que ibas a perder lo que más querías o te voy a arrancar lo que más quieres, etcétera, etcétera. Desde mi posición como fiscal no debo de hablar de eso porque son datos que no tienen ninguna cualificación empírica para hacerse eco de una respuesta, ¿no? Porque las fórmulas de daño son infinitas. Da fe de ello la presidenta de la Fundación Anabella, que ayuda a mujeres supervivientes. Muchas mujeres no quieren separarse del agresor porque temen que él después tenga derecho de visita, custodia y que ellas no puedan protegerle de esa violencia vicaria que además en los medios de comunicación solamente salen los casos más cruentos que acaban asesinando al hijo o a la hija. Hay comportamientos que su fin es ejercer violencia vicaria, pero que a lo mejor no son constitutivos de un delito y que es muy difícil que la mujer pueda denunciarlo. Por ejemplo, en mi caso, me trajo a mis hijos y mis hijas a las 2 de la mañana un domingo, cuando tenía que haberlo traído a las 8 de la tarde. Al lunes siguiente empezaban las clases, pero me lo trajo sin zapatos. María Bestar también se ha topado con toda la crudeza de esta realidad durante el rodaje de su documental. Me llamo Ruth, soy víctima de violencia vicaria, tengo 2 hijos asesinados. No estás loca acaba de pasar por el Festival de Cine de Sevilla. Laura le dijo, mire, mis hijos corren peligro. No. Sus hijos tienen que seguir viendo al padre. La única que corre peligro es usted. 2 semanas después lo mató al niño. Y esta jueza sigue ejerciendo. Y Ciar denunció con no sé cuántas veces, 15, 20 veces. No le hicieron caso, de hecho la amenazaron, como vuelvas aquí te vamos a quitar la custodia, y asesinó a sus 2 hijas. Si tuviera algo que hacer, si tuviera... ¡Me cago en Dios! ¿Y qué haces tú? Con un cortometraje anterior sobre el mismo tema, ya ha recorrido institutos y universidades, cosechando también las experiencias del público. Una reacción se ponen a la defensiva, sobre todo los chicos, y luego después de ver el cortometraje y después de hablar con ellos se abren y siempre se acerca a alguien, siempre. Y en este caso, uno de ellos levantó la mano delante de todos los compañeros, que fue muy valiente, y dijo, bueno, te lo agradezco porque yo soy víctima de violencia vicaria, yo he sido uno de esos niños que lo ha vivido, y solo se habla de las muertes de los niños asesinados, pero no se habla de los que, como yo, hemos intentado suicidarnos a raíz de esto. Y se me acercó un señor cuando acabó el coloquio y me dijo, mira, muchas gracias, porque yo no había visto las señales en mi hermana, y mi hermana está bajo tierra, la mató su marido. ¿Cómo ha sido
No solamente acaba el problema con el enjuiciamiento de un delito tan importante como el que estamos hablando. Hay que hacer un seguimiento de las víctimas, de esas madres, de qué es lo que está pasando, cómo se recuperan o cómo no se recuperan, qué necesitarían, qué apoyos, que, en fin, lo que es, bueno, lo que es una justicia restaurativa, es decir, la víctima tiene que volver a vivir. Es más daño que matarte a ti misma. Por eso los maltratadores lo hacen conscientemente de que no solamente le van a hacer daño al menor o a la menor, pero también a la madre, y un daño irreparable. La violencia vicaria ha existido y existirá siempre, desgraciadamente. Ojalá que podamos acabar con ella, pero se alimenta y se perpetúa por la violencia institucional. Porque las mujeres denuncian, la policía hace su trabajo, la Guardia Civil hace su trabajo y llegan a los juzgados y muchos juzgados archivan todo y dan custodias a hombres con antecedentes penales. ¿Se encuentra usted bien? En este momento tenemos 12.500 criaturas que, según el sistema Biogen, están en riesgo. Por lo tanto, yo diría que tenemos que actuar y tenemos 12.500 razones y motivos suficientes como para tipificar precisamente la violencia vicaria y hacer y evitar que eso tengan que ser una cifra más de las que contabilizamos antes como asesinatos, ¿no? Aarón contempló horrorizado cómo su padre asesinaba a su madre en el quicio de la puerta de su dormitorio. Me llamo Aarón, tengo 5 años y el día 23 de septiembre del año 2013 a las 3 de la madrugada acabo de contemplar horrorizado cómo mi padre le ha clavado por sorpresa un arma blanca a mi madre Estefanía en nuestra casa de Málaga. He salido corriendo de inmediato hacia su habitación al escuchar sus gritos para socorrerla. No he podido ayudarla. Desde la puerta, que está justo frente a la mía, la he visto caer de un plomazo.